Y hoy vamos a hablar acerca del Cordero ha vencido, el Cordero de Dios, el Cordero ha vencido. Ese Cordero que vino hace 2000 años y caminó por Jerusalén y nació en un pesebre y murió prácticamente en la desgracia para darnos a nosotros la victoria. Ese Cordero volverá como león, el león de la tribu de Judá. Ese Cordero ha vencido completamente. Completamente el pecado queda erradicado ya aquí en este capítulo. Son las últimas palabras, y las últimas palabras de este libro son muy importantes. Las últimas palabras de la Biblia son importantes y no son la excepción. Las palabras de Dios son escuetas y concisas para resumir este libro. Este libro maravilloso, este libro profético en su totalidad, el libro de Apocalipsis es profético, trata sobre la condenación del diablo, el destino de los muertos, el misterio de la historia y el triunfo del Cordero. Y la última palabra de la profecía de la Biblia predice el repentino regreso de nuestro Salvador. Recuerde dos cosas importantes. La iglesia será arrebatada en el capítulo 3, prácticamente la iglesia son sus últimas palabras, el mensaje a las 7 iglesias. En el capítulo 4, hasta el final del libro de Apocalipsis, ya no se menciona la palabra iglesia. Eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está en la tierra, la iglesia ha sido arrebatada. Pero sabemos que en la segunda venida, el Cordero de Dios vendrá precisamente con la iglesia, ya no como la novia, sino como la esposa. Porque mientras el pueblo que no quiso arrepentirse, mientras las personas que no quisieron aceptar a Jesucristo están pasando con el anticristo en la tribulación y la gran tribulación, nosotros, los hijos de Dios, la iglesia, estará en las bodas del Cordero. Muy bien. Apocalipsis 22, versículo 6, dice así la palabra de Dios. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hay algo importante aquí, siempre nosotros lo vemos repetidas veces en el libro de Apocalipsis, y es las cosas que deben suceder pronto. Y aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. En el capítulo 1 también encontramos nosotros esas palabras. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. En esencia, Jesús dijo, miren, escuchen, mi tiempo ha llegado, vengo pronto y estoy dispuesto a bendecir a todos aquellos que han creído en estas profecías. Por eso es importante este tiempo de transmisión que nosotros tuvimos del Apocalipsis, todos estos 28 capítulos que hablamos de Apocalipsis, todos estos episodios, para que tú recopiles y vuelvas a estudiar y entres nuevamente, porque ahí están en el canal para que tú puedas profundizar. Y encontramos nosotros en estos últimos capítulos, precisamente que le está hablando el ángel a Juan y le dice que no selle las palabras de la profecía de ese libro, no las selle. La Biblia no fue escrita para quedar en el olvido, al contrario, para ser interpretada. Hay muchas personas, muchos teólogos que dicen, no, eso dejémoselo a Dios, allá Dios nos dirá en el cielo. No, la Biblia no fue puesta para ser explicada en el cielo. Hay mucha gente que no se mete en el campo de Apocalipsis. Y volvemos nuevamente a la iglesia tradicional. La iglesia tradicional durante mucho tiempo prohibió la lectura de la Biblia porque decía que solamente cierta persona, cierta autoridad tenía el poder para interpretar la Biblia. ¿Y qué daño hizo a la humanidad? Por eso hoy en día la gente prefiere creer a una mentira que a la verdad de la palabra de Dios, porque les cuesta. Durante mucho tiempo hubo un tiempo de oscuridad donde se prohibió la lectura de la palabra de Dios. Y hoy en día nosotros tenemos pastores que por la falta de estudio y la falta de compromiso no entran a estos libros, ni los estudian, ni los predican, porque se necesita demasiado esfuerzo, se necesita estudiar detalladamente, se necesita profundizar, leer una y otra vez, leer ciertos comentarios, leer algunas concordancias, pero por evitar eso,
ellos simplemente dicen que el Apocalipsis será explicado en el cielo, ni siquiera lo tocan. Entonces se vuelve como la iglesia tradicional, solamente tocando ciertos evangelios y nada más. Yo nunca miré o nunca percibí o nunca me explicaron a mí en la iglesia tradicional Apocalipsis, nunca me explicaron ni me leyeron un solo capítulo. ¿Por qué? Porque quieren evitar entrar a ese desarrollo. Es un libro muy complicado, es un libro terrorífico. Yo durante mucho tiempo escuché que el libro de Apocalipsis no lo podía interpretar nadie, que era un libro difícil de interpretar. La palabra de Dios fue puesta en escena para que sea interpretada. ¿Para que sea qué? Interpretada. Apocalipsis 22, del 12 al 13, dice claramente así. Apocalipsis 22, del 12 al 13 dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, mi recompensa, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Y aquí, si usted ha escuchado a los testigos de Jehová dicen que Jesucristo fue creado. Ellos dicen que Jesucristo es un profeta o que Jesucristo es un maestro más, pero que no es Dios. La palabra de Dios, cuando dice alfa y omega, está hablando de que Él es el primero y el último. La primera letra del alfabeto griego es alfa y la última letra del alfabeto griego es omega. Podría hablarse, yo soy la A y la Z en nuestro alfabeto. O sea, el primero y el último, el abecedario de Dios. Cuando habla de primero, quiere decir que no hay absolutamente nadie más. Al hablar de que Él es el primero, no hay absolutamente nadie más. Yo no entiendo por qué los testigos de Jehová dicen que es creado. Si fuera creado, fuera segundo, o fuera tercero, o fuera cuarto. Pero cuando dice que hay primero, quiere decir que antes de Él no hubo absolutamente nada ni nadie. ¿Sí? Escuche bien, Jesucristo no ha sido creado. En ninguna parte de los 66 libros de la Biblia se menciona que Jesucristo ha sido creado. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona a Jesucristo como el creador de todas las cosas. Por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que nosotros vemos hubiera llegado a la existencia. Muy bien. Entonces aquí aparece precisamente ya el triunfo total. La palabra triunfo, ya aparece la eternidad, comienza a gestarse, comienza a realizarse la eternidad, esa esperanza hacia la eternidad, aquí precisamente en Apocalipsis capítulo 22 comienza a desarrollarse. Yo te digo algo, iglesia, no vas a tener otra oportunidad, no vamos a tener otra oportunidad, ese es el tiempo. No va a haber otra oportunidad, no va a existir otra oportunidad. Este es el tiempo está cumplido. Y si quieres salvo, puedes ser salvo. Pero recordar que tu esperanza se asegura hoy, no se asegura mañana, no es mañana, hoy es el día de salvación. Hoy es el día, si tú estás escuchando este mensaje, lo escucharás después, no sé. Pero escúchame bien, hoy es el día de salvación, este es el día de salvación. La iglesia se va a ir con Cristo, la iglesia va a sonar la trompeta y tal vez tú tengas la esperanza de salvarte cuando el anticristo reine, al no hacerte marcar por la presión que va a haber. Entonces en la gran tribulación personas se van a salvar, pero será difícil, sin el Espíritu Santo, sin la iglesia, tal vez sin tener la revelación de la palabra, simplemente por conceptos, será complicado. Si ahora con la gracia no te has salvado, será más difícil salvarte en tiempo de la gran tribulación. Hoy es el día, prácticamente nosotros estamos finalizando ya este tema, esta serie, pero escucha bien, hoy es el día, no dejaremos de decir que hoy es el día, hoy es el tiempo de salvación. Hoy precisamente el mensaje principal que se debe dar en las iglesias es de este libro. Todas las catástrofes que nosotros vemos no se pueden revertir, no se pueden cambiar. Muchas personas tal vez oran tratando de detener todo el proceso que viene, pero no se puede revertir, eso es bíblico. Y eso está escrito en Mateo capítulo 24 acerca de todas estas calamidades que vienen a la tierra y que la iglesia necesita estar alerta. La iglesia no puede revertir, no puede detener, es algo que viene. Lo que la iglesia hace es tener el poder de enfrentar la crisis, de enfrentar las circunstancias, porque las cosas vienen. Jesucristo dominó las circunstancias, Jesucristo dominó las leyes, la ley de la gravedad, la ley del tiempo, la ley del espacio, la ley de la materia. Jesucristo las dominó y eso es lo que hace la iglesia domina las circunstancias.
Las circunstancias vienen. No quiere decir que se quitan, se dominan. Escuche bien, las circunstancias están no para quitarse, sino para dominarse. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salva? Tú que me estás escuchando hoy, mi palabra dice, el que tiene sed tome agua de vida gratuitamente. Toma el agua de vida gratuitamente. Hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo de redención. Este es el tiempo. Este es el tiempo donde tu vida es transformada. Este es el tiempo, no hay otra razón. Jesucristo dejó las glorias del cielo, caminó por esas calles polvorientas de allá de Jerusalén, Galilea, pero Jesucristo vino y murió. Y por una razón muy válida, y fue por amor a ti, Él dejó el amor del cielo, por amar la tierra, y caminó por el abuso de la tierra. Por esa razón fue clavado Jesucristo en ese diabólico madero infernal, en esa cruz. Fue clavado por ti en la cruz. ¿Por qué? Con cada gota de sangre que se derramaba en esa cruz, esa sangre vigente, preciosa sangre, diamantes rojos que salían de sus costados, de su cuerpo lacerado. Cada gota de sangre que fue derramada en esa cruz decía: te amo, por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti. Cada gota de sangre que se estaba derramando, lo hago por ti, porque te quiero salvar. Escúchame bien, si mueres, te vas a ir al infierno si no has aceptado esa preciosa sangre. Y tendrás precisamente que trepar sobre ese cuerpo lacerado que fue el cuerpo de Cristo. Pero hay algo maravilloso, y es que Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia. Y eso es maravilloso. Y eso es maravilloso, saber que el libro de Apocalipsis en su etapa final está anunciando la victoria total, está anunciando la eternidad total. Hoy tienes que recurrir a ese plan de salvación. Hoy es el tiempo que le digas a Jesucristo: estoy de acuerdo. Y aquí la última palabra de la Biblia declara la revelación establecida en toda la Escritura. El propósito de Dios se establece en toda la Escritura. Dios siempre quiso que volviéramos y nos estableciéramos en el propósito. Y aquí precisamente, aquí en el capítulo 22, se cumple en totalidad el propósito de Dios con la humanidad. Se cumple en su totalidad. La Biblia prohíbe que cualquiera que modifique las Santas Escrituras, la Biblia está hablando de que cualquiera que añada o cualquiera que quite las Escrituras, le será añadido y le será quitado, le será añadido las plagas y le será quitado su parte en el libro de la vida. Y miramos muchas personas que han modificado la Biblia. Yo quiero aquí tomarme un tiempo para decirte que no todas las versiones de la Biblia son confiables. No todas las versiones de la Biblia son confiables. Para mí, la más confiable de las versiones es la Reina Valera. Es muy confiable, pero hay ciertas versiones que no son confiables. Te recomiendo la Dios habla hoy, la traducción lenguaje actual, palabra de Dios para todo también, pero hay traducciones que les ha sido añadido y les ha sido quitado. Prácticamente la palabra de Dios concluye con eso, de que la Biblia lastimosamente ha sido modificada. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y profundizamos, miramos textualmente los lenguajes o los idiomas originales en las que fue escrita la palabra de Dios, y eso nos ayuda a nosotros a tener claridad. Y tal vez mucha gente dirá: no se preocupe por eso, con tal de que nosotros entendamos o que nos expliquen por ahí. No te conformes a una explicación simple. No te conformes. La palabra de Dios dice que la iglesia primitiva siempre estaba comprobando con las mismas escrituras las cosas que el apóstol Pablo decía, y comprobaba a ver si era cierto lo que él estaba hablando. No te conformes, iglesia, no te conformes. La iglesia Monte Sinaí es una iglesia que indaga, es una iglesia que profundiza, es una iglesia que no se conforma a un mensaje simple, barato, sin ningún respaldo. Es una iglesia que no acepta filosofías huecas, como dice la palabra de Dios. Es una iglesia que profundiza. Nosotros profundizamos y no permitimos que alguien modifique la palabra de Dios. No se trata solamente de una traducción, se trata también de una predicación. Hay gente que le añade a la palabra cosas que no han dicho, y hay gente que le quita la palabra.
¿Cómo le quitan cuando solamente predican un solo versículo? Y lo aíslan de su contexto. Eso es modificar o quitar, no se necesita hacer una traducción. Cuando se saca un versículo sin tener en cuenta el contexto, eso se llama un pretexto. Y eso es lo que está hablando precisamente aquí, Apocalipsis. Apocalipsis 22, 18, claramente dice, Apocalipsis 22, 18, ponga atención lo que dice la palabra de Dios. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué Apocalipsis finaliza diciendo eso? Porque eso es lo que nosotros estamos evidenciando. En muchos lugares, en muchas partes, se está predicando una palabra a medias, lastimosamente. Una palabra a medias y se está interpretando versículos al acomodo de ellos. Muchos versículos mal interpretados. Los interpretan para que quieren que la Biblia sea su sierva, su servidora, y no se convierten en servidores de la Biblia. Escuche bien lo que le voy a decir. Yo soy ministro de la palabra. No la palabra es mi servidora. Yo soy ministro, yo le sirvo a la palabra y predico lo que la palabra de Dios dice y me apoyo en su palabra, en esa fuente, no modifico la palabra. Porque modificar la palabra de Dios hoy en día es poner a la palabra como mi servidora. O sea, si a mí me gusta, por ejemplo, me gustan las modas o me gusta, digámoslo así, me gusta andar descotado, y desbaratado, mostrando mi pecho, mostrando las piernas, como hoy en día nosotros vemos. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo la parte del rey, es que el rey David danzó y se quitó su ropa y él danzó con toda su fuerza. Y hay gente que lo hace y hay gente que lo cree. Hay gente que lo cree. Por ejemplo, lo de los tatuajes, que yo quiero probar los tatuajes. ¿Dónde está? Jesucristo fue tatuado. Usted no sabía que Jesucristo fue tatuado. La gente comienza a decir eso. Sí, en Apocalipsis dice que Jesucristo tenía Rey de Reyes y Señor de Señores en el muslo. ¿Cómo se les ocurre decir eso? Cuando la Biblia claramente dice que Jesucristo tenía en su muslo Rey de Reyes y Señor de Señores, no es porque era un muslo descubierto. Recuerde que las vestiduras de Cristo Jesús eran hasta los pies, blancos como blanca lana. Está hablando del hijo, para entender eso hay que leer todo Apocalipsis. Y que Jesucristo tenía tatuado en el muslo, o sea, en la piel. Lo que Jesucristo sí tenía en el muslo es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, pero escúcheme bien. ¿En dónde? En las vestiduras. Él no estaba a pierna descubierta. Hay que entender eso. Y la gente, gloria a Dios, qué revelación, qué palabra. La gente aplaude a esas herejías que la gente dice. Eso sí es una herejía. Qué tristeza decir eso, qué tristeza, o sea, me parece triste. Y así apoyan la Navidad, apoyan tal cosa. Yo he visto pastores que apoyan el Halloween, le cantan al Halloween, disfrazan a sus hijos. ¿Por qué? Y lo apoyan con algo bíblico, sacando un texto del contexto como pretexto para vivir su vida mundana, porque no la pueden evitar, porque les gusta, porque les agrada más el mundo que las cosas de Dios. Y eso es modificar la palabra. Y el impulso de corregir la Biblia es tan viejo como el jardín del Edén. Usted lo sabe muy bien, cuando la serpiente vino a Eva le dijo, Dios ha dicho. O sea, cuando una persona dice Dios ha dicho sin que Dios haya dicho algo, es satánico, es un principio satánico, diabólico. Cualquiera que pone la pregunta luego de la palabra de Dios, así diciendo Dios ha dicho, haciendo preguntas, está haciendo el trabajo de Satanás. Lastimosamente está haciendo el trabajo de Satanás. Toda persona que pone preguntas a la palabra de Dios para cuestionarla, para modificarla, está haciendo el trabajo de Satanás. Y jugamos de manera liviana con la palabra de Dios, por eso es que la iglesia Monte Sinaí se destaca en eso. Y el día que no lo haga, ese día tienes que salir corriendo de aquí, porque hemos perdido lastimosamente el horizonte. Por eso ora,
para que nosotros seamos ministros de la palabra. Antes de ser ministro de una iglesia, yo soy ministro de la palabra. Antes de ser ministro de una denominación, yo soy ministro de la palabra. Y aquí estamos instruyéndote. En estos devocionales hemos usado la Biblia para transmitirte la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Esas palabras son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. Un hombre y su palabra pueden ser diferentes, pero Dios y su palabra son siempre los mismos. Dios y la palabra que Él ha dicho es la misma. Él no cambia, su palabra no cambia. Él es inmutable, su palabra es inmutable. Él es eterno, su palabra es eterna. Ese es el plan. Él es el Dios y su palabra es lo mismo. Yo te he venido diciendo, hay palabra escrita, hay palabra revelada y hay palabra encarnada. Y Dios y su palabra es lo mismo. Y la palabra de Dios en 2 Timoteo usted lo tiene claro, ahí usted sabe, ese es un versículo clave, versículo 3, 16 y 17, es un versículo clave que usted ya se lo sabe incluso de memoria. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros encontramos la palabra de Dios inspirada. La palabra de Dios está establecida, sellada. No añadas nada a la palabra de Dios. Escúchame bien, no añadas nada, no la disminuyas, no le quites nada a la palabra de Dios. No predicamos nosotros contextos fuera del contexto. Siempre hemos ido al contexto. Siempre hemos ido al contexto. Alguien decía, prefiero tomar un rayo con la mano que cambiar lo que Dios ha hablado. Prefiero tomar un rayo con la mano que cambiar lo que Dios ha hablado. La palabra de Dios es inspirada. Toda la palabra es inspirada. No la embellezcas, ella es bella en sí misma. Hay gente que la trata de modificar. No, tratemos de decir algo diferente para que la gente no se sienta mal. Di la palabra tal y como está. Predica la palabra tal y como está. Toda es inspirada. Cada palabra de Dios es pura. Yo no voy a tergiversar, no voy a adulterar la palabra de Dios. Por eso estamos aquí, Iglesia Monte Sinaí, porque hemos decidido no adulterar, hemos decidido no paganizarnos, hemos decidido aceptar la palabra de Dios pura. La Biblia es muy clara. Ten cuidado con lo que haces con la palabra de Dios. Toda la palabra es limpia, como dice Proverbios. Toda la palabra es limpia. Toda la palabra es limpia. Allá Juan, dice la palabra, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, por causa de la palabra, porque es servidor de la palabra. Muchos de ellos dieron su vida por la palabra de Dios, defendieron la palabra de Dios y porque la defendieron tuvieron que morir como mártires. ¿Por qué estaba el apóstol Juan en Patmos, allá en esa isla infernal del diablo? ¿Por qué? Padeciendo hambre, dolor, persecución, siendo también lacerado. ¿Por qué estaba padeciendo? Por la palabra de Dios, en la isla de Patmos. Y un día, mientras Juan, ya anciano, porque mucha gente siempre ha creído que Juan era un joven cuando escribió Apocalipsis. No, él era anciano. Aproximadamente 90 años tenía él cuando se escribió el Apocalipsis. Juan, le dice el Señor, siéntate y escucha, te voy a revelar el futuro. Luego de todas las glorias, advertencias y misterios del gran libro de Apocalipsis se despliegan ante tus ojos y tus oídos, tú vas a comenzar a ver. El Espíritu Santo te va a comenzar a mostrar. Y a medida que Él escucha, Él va comenzando a entrar en ese misterio tan glorioso. Y Él comienza a entrar y comienza a ver el futuro, porque eso fue lo que Dios le prometió a Él estando en la tierra. Cuando el apóstol Pedro, mientras él se recostaba en el pecho, le dijo, ¿y qué de este? Y Jesús le dice, yo quiero que él se quede hasta el fin del mundo. Y ellos no entendieron tal vez, ellos pensaron que no iba a morir, pero el Señor en el Espíritu lo llevó al final de los tiempos y le mostró el futuro. ¿Quieres conocer el futuro? Apocalipsis te lo revela exactamente.
Y ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta la bendita esperanza. No pierdas la esperanza de salvación. Ese es el tiempo. El regreso de Cristo debe estar en tu corazón. Apocalipsis debe estar en tu corazón. Apocalipsis debe ser un libro de los que más debe estar en tu corazón. No lo pierdas de vista, no pierdas de vista. Algunas personas lastimosamente leen el libro de Apocalipsis y se quedan atrapadas en el simbolismo. Yo te digo, lee el libro de Apocalipsis, no te quedes atrapado ahí. ¿Por qué? Porque Dios te va a revelar. Si Dios lo estableció es para ser revelado. El libro de Apocalipsis no fue escrito para estar oculto, el libro de Apocalipsis fue escrito para ser revelado. No pierdas la esperanza, este es el tiempo de salvación. No pierdas la esperanza. Apocalipsis es un libro de esperanza, no es un libro de terror, es un libro de esperanza. Quiero dejarte claro varias cosas importantes. Las dispensaciones son claras, son claves para nosotros entender. Recuerda que hay 7 dispensaciones, con esto finalizo ya y concluyo ya este tema. Las dispensaciones, la dispensación de la inocencia, que es el tiempo de Adán y Eva cuando no conocieron pecado. La dispensación de la conciencia, que es cuando ellos conocieron el pecado y se avergonzaban porque estaban desnudos, fueron abiertos sus ojos porque comieron del árbol que no debían comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Entonces tenemos 2 dispensaciones importantes ahí que se cumplen en las mismas personas. Y es la dispensación de la inocencia y la dispensación de la conciencia, que se cumplen solamente en Adán. Y esto lo hemos explicado muchas veces. ¿Qué dispensación es la que sigue? La dispensación del gobierno humano. Después de que el hombre se pierde, comienza la dispensación del gobierno humano, que es con Nimrod. Nimrod, el primer anticristo que hubo. El primer anticristo, tipo de anticristo, la misma influencia, que quería ser como Dios y construyó Babel, la torre de Babel, y de ahí viene la palabra Babilonia, y su final aparece también en Apocalipsis. En Génesis comienza Babilonia y en Apocalipsis termina Babilonia. Entonces tenemos la dispensación de gobierno humano, pero luego viene una dispensación muy clave, y es Abraham, cuando habla de la simiente, la cual es Cristo, y comienza la dispensación de la promesa. Es la 4ª dispensación que nosotros tenemos, y cuando habla de simiente, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, lo que está diciendo es en Jesucristo, le está diciendo a Abraham. En Jesucristo él pensaba que era en Isaac, pero Isaac es tipo de Jesús. En Jesucristo serán benditas todas las familias de la tierra. Después entramos a una dispensación muy conocida por todos, y la palabra clave, como decía ayer Laura en este devocional, para los judíos una palabra, un referente muy importante es Moisés. Porque Moisés, cuando usted menciona la palabra Moisés a un judío, ellos inmediatamente lo asocian a la Torá, y es la dispensación de la ley. Es una dispensación también muy fuerte, que obviamente tiene un cambio cuando viene la dispensación de la gracia. ¿Por qué? Porque esas, digámoslo así, esas 5 dispensaciones que hay ahí, tienen su comienzo, su inicio en Génesis, y finaliza precisamente en Malaquías. Malaquías concluye con una palabra en la Reina Valera que dice maldición. O sea, la ley lo único que hizo fue sacar a la luz el pecado, y una persona por la ley estaba en maldición. Así concluye el libro de Malaquías. En las 5 dispensaciones, faltan 2 dispensaciones. La dispensación de la gracia, que es cuando Jesucristo finalmente aparece, y nosotros miramos todo eso, y ahí se parte en 2 la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Y la última dispensación. ¿Cuál es la última dispensación? Te quiero explicar algo. La dispensación de la gracia es la misma dispensación de la iglesia. La gracia comienza cuando comienza la iglesia, y la gracia termina cuando la iglesia termina, cuando la iglesia se va. Esa dispensación es la dispensación más larga en toda la historia, la dispensación de la gracia. Imagínate, las demás dispensaciones de alguna forma pierden pero la dispensación más extensa, más larga de toda la historia es la dispensación de la gracia. Aunque la gracia la vemos nosotros desde el Antiguo Testamento, pero la dispensación de la gracia como tal termina precisamente cuando la iglesia es arrebatada. Ahí termina la dispensación de la gracia, llegan los 3 años y medio, que es el trato de Dios con Israel, 7 años, que es el trato de Dios con Israel, y finaliza con este maravilloso capítulo, que es el capítulo 22,
la dispensación, escúcheme bien, la dispensación que es el milenio, reino milenial, que es cuando nosotros vengamos y gobernemos con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.